Creed en sus profetas. Martes 20 de junio 2023. Salmos 45. Canción para las bodas del rey, al músico principal, sobre Sonanima, para los hijos de Coré, másquil, canción de amor. Mi corazón rebosa de palabras buenas, dedico al rey mi canto, mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre, la gracia se ha derramado en tus labios, por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo, más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todas tus vestiduras. En palacios de marfil te han recreado los instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay en tu corte de honor. La reina está de pie a tu derecha con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura, inclínate hacia él porque él es tu Señor. Las hijas de Tiro vienen con presentes y los ricos del pueblo imploran tu favor. Toda gloriosa está la hija del rey, de perlas engastadas en oro es su vestido, con vestido bordado será llevada ante el rey. Vírgenes irán detrás de ella, sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y con gozo, y entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El conflicto de los siglos, capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana, resonando a medianoche, dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros, y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1,000 duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún puede verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari, representando la agresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos de la Rosa de oro y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés, que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría, cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé
fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era: «Aplastad al infame», lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano, y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor abnegado. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciará el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos, y en los sitios más a la vista en los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerársele como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso, a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante en la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todos respectos una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Negó solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyo culto se había consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Colocó luego sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado, y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta, y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. La Francia incrédula había acallado las voces de la reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Salmo 73:11. Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío. Guarda silencio. No te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién te va a creer que existes? Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos 14:1. Y el Señor declara respecto de los que pervierten la verdad que se hará manifiesta todo su necedad. Segunda Timoteo 3:9. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina, y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas. Dice el historiador: una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal, que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje en la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban.